Hoy entramos en una oración de confianza absoluta contra el miedo y contra toda amenaza visible e invisible. El Salmo 27 no es solo una lectura, es una postura espiritual. Es la declaración de un corazón que decide pararse firme cuando el entorno intenta intimidar. Tal vez estás enfrentando ansiedad, presión, peligro emocional o una sensación constante de inseguridad. Esta oración activa protección, seguridad espiritual y una confianza que no depende de las circunstancias. El miedo reduce la visión, la confianza la restaura. Cuando la amenaza habla, la presencia de Dios responde con estabilidad. No estás llamado a negar el peligro, sino a caminar por encima de él. Esta oración crea una atmósfera de fortaleza, cobertura y paz interior que reordena tu mente. Cada palabra que escuches hoy actúa como un ancla. No es motivación superficial, es alineación espiritual. Respira profundamente y permite que esta declaración entre sin resistencia. No necesitas entender todo ahora, solo necesitas quedarte. El Salmo 27 nos recuerda que la luz no pelea con la oscuridad, la desplaza. Y hoy esa luz te rodea. Lo que parecía grande pierde tamaño cuando la confianza crece. Mira hasta el final, porque la última declaración sellará esta oración con una promesa de seguridad que te acompañará durante el día, incluso en los momentos donde el miedo intente regresar. Escribe en los comentarios: camino con confianza y no tengo miedo. La protección espiritual no es una teoría lejana, es una acción continua de la luz de Dios disolviendo planes ocultos, ataques silenciosos y sombras que no siempre puedes ver. Hoy declaramos que no caminas expuesto. La defensa divina se activa antes de que el peligro se acerque. El escudo del Altísimo no reacciona tarde, se adelanta. Allí donde la amenaza intentaba encontrar acceso, la presencia de Dios levanta una frontera invisible. Muchas veces el mal no entra gritando, entra susurrando. Se disfraza de miedo, de tensión, de inquietud constante. Pero la protección espiritual no negocia con esas sombras. Las atraviesa. Lo que parecía acercarse pierde dirección. Lo que quería instalarse pierde fuerza. La defensa divina no solo bloquea el impacto, transforma el ambiente donde ibas a ser alcanzado. Está escrito en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra no es oscuridad, es cobertura. El escudo del Altísimo no te encierra, te resguarda mientras avanzas. Puedes caminar, decidir, respirar. No necesitas detener tu vida para protegerte. La protección camina contigo. Recibe esta imagen ahora. Cada área vulnerable de tu vida envuelta en una luz firme. No hay grietas abiertas. La protección espiritual cubre tu mente, tus emociones, tu entorno. La defensa divina crea estabilidad donde antes había tensión. Incluso si no ves el peligro, la cobertura sigue activa. No dependes de tu vigilancia, dependes del escudo del Altísimo. Permanece hasta el final, porque el siguiente movimiento de esta oración mostrará cómo esta protección no solo te resguarda hoy, sino que establece una seguridad que acompañará tus próximos pasos, incluso en territorios inciertos. Escribe en los comentarios: estoy cubierto por el escudo del Altísimo. La ansiedad no siempre grita, muchas veces murmura sin descanso. Aparece como pensamientos repetitivos, tensión en el pecho, anticipación constante de lo peor. Pero hoy entramos en un espacio de paz interior. El corazón descansa cuando la mente deja de pelear sola y se rinde a una presencia mayor. Esta oración no niega lo que sientes, lo sostiene hasta que la calma espiritual pueda respirar dentro de ti. La ansiedad acelera el tiempo. La paz lo desacelera. Cuando el ritmo interno se desborda, la mente pierde claridad.
Pero la paz interior no llega por esfuerzo, llega por entrega. No necesitas resolver todo ahora, solo necesitas un punto estable donde apoyar el alma. La calma espiritual crea ese punto. Allí los pensamientos dejan de chocar entre sí. Respira lentamente. Imagina tu mente como agua agitada que empieza a asentarse. La ansiedad fuera no significa que el mundo desaparezca, significa que tu interior deja de reaccionar con pánico. Lo externo puede moverse, pero tu centro permanece. La paz interior no es ausencia de problemas, es presencia de estabilidad. Permite que esta sensación se expanda. No fuerces nada. La calma espiritual actúa sin violencia. Cada respiración limpia un poco el ruido. Cada segundo de quietud reorganiza el interior. La ansiedad pierde su autoridad cuando ya no encuentra resistencia, solo espacio. Permanece hasta el final, porque el siguiente movimiento de esta oración mostrará cómo esta paz interior puede acompañarte incluso cuando regreses a tus responsabilidades, impidiendo que la ansiedad vuelva a tomar el control de tu mente. Escribe en los comentarios: recibo paz interior y la ansiedad se va. Toda batalla que ves tiene una raíz que no ves. Antes del conflicto externo existe un movimiento interno donde se define la victoria espiritual. Hoy no estás reaccionando tarde, estás posicionándote correctamente. La oración no es escape, es estrategia. Cuando te alineas espiritualmente, la batalla pierde su ventaja. Lo que parecía inevitable encuentra resistencia. Lo que parecía decidido se reescribe. La guerra ganada no comienza en el momento del impacto, comienza en el momento de la declaración. Tu espíritu no entra al combate desprotegido. Camina con autoridad en Cristo y esa autoridad no grita, se establece. Allí donde el miedo intentaba anticipar derrota, la presencia divina cambia el pronóstico. No estás luchando para sobrevivir, estás luchando desde una posición de ventaja espiritual. Está escrito: el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esta palabra no elimina la batalla, redefine tu postura dentro de ella. La victoria espiritual no promete ausencia de tensión, promete superioridad en medio de la tensión. La guerra ganada no depende de tus emociones, depende de una autoridad que no fluctúa. Recibe esta certeza ahora. Cada pensamiento de fracaso pierde volumen. Cada imagen de derrota se disuelve. La autoridad en Cristo reorganiza tu interior. Tu mente deja de reaccionar, comienza a dirigir. Lo invisible se ordena, y cuando lo invisible se ordena, lo visible lo sigue. Permanece hasta el final, porque el siguiente movimiento de esta oración mostrará cómo esta victoria espiritual se traduce en decisiones concretas que estabilizan tu día y cierran el acceso a las amenazas que intentaban intimidarte. Escribe en los comentarios: camino en victoria espiritual y no retrocedo. La familia no solo necesita estructura, necesita protección familiar espiritual. Una casa puede estar en orden por fuera y vulnerable por dentro. Hoy levantamos una cobertura consciente. Sin seguridad espiritual, el hogar queda expuesto a tensiones invisibles que desgastan lentamente. Pero cuando el refugio se activa, la atmósfera cambia. La casa deja de reaccionar al caos y comienza a respirar estabilidad. La protección familiar no es miedo al mundo, es alineación con un refugio superior. No significa encierro, significa cobertura mientras se vive. Allí donde las preocupaciones intentaban instalarse, la presencia de Dios crea equilibrio. La seguridad espiritual sostiene conversaciones, decisiones y silencios. No elimina los desafíos, pero evita que se conviertan en ruptura. Está escrito: mi casa y yo serviremos al Señor. Esta declaración no es solo religiosa, es territorial.
Define quién gobierna el ambiente. Cuando el hogar reconoce su refugio en Dios, las tensiones pierden autoridad. La protección no es una pared rígida, es una atmósfera que filtra lo que entra. Lo destructivo no encuentra residencia. Lo que llega se transforma. Recibe esta imagen ahora. Tu familia envuelta en una luz estable. No hay grietas abiertas. La protección familiar cubre emociones, decisiones y trayectorias. Cada miembro respira bajo una seguridad espiritual que no depende del humor del día. El refugio no fluctúa, permanece hasta el final, porque el siguiente movimiento de esta oración mostrará cómo este refugio en Dios se extiende más allá del hogar y protege las relaciones externas que rodean a tu familia. Escribe en los comentarios: mi hogar vive bajo protección divina. Hay momentos en los que la emoción ya no alcanza para sostener el peso del día. El cansancio no siempre es físico. Muchas veces es espiritual. Hoy entramos en un espacio de renovación espiritual donde el espíritu se levanta incluso cuando las fuerzas emocionales se agotaron. No necesitas fingir energía, necesitas una fuente más profunda. Allí nace la fuerza interior. La renovación no significa escapar del cansancio, significa atravesarlo con apoyo. Cuando el espíritu recibe alimento, la emoción deja de cargar sola. La fe renovada no elimina los problemas, pero cambia la manera en que los sostienes. Ya no te aplastan, se vuelven manejables. El interior recupera dirección, respira y permite que esta palabra entre sin resistencia. La renovación espiritual actúa como una corriente lenta pero constante que recorre tu interior. No produce ruido, produce estabilidad. La fuerza interior no se construye con tensión, se construye con alineación. Tu espíritu recuerda que no está solo. Hay un levantamiento silencioso que ocurre cuando la fe despierta. La fe renovada no depende del ánimo del momento. Depende de una conexión que no se interrumpe por el cansancio. Aunque la emoción fluctúe, el espíritu permanece. Y cuando el espíritu permanece, el cuerpo y la mente lo siguen. Recibe esta sensación de reposición. No estás obligado a cargar más de lo que puedes. La renovación espiritual redistribuye el peso. Lo que parecía insoportable se vuelve respirable. La fuerza interior no te empuja a correr, te permite caminar con firmeza. Permanece hasta el final, porque el siguiente movimiento de esta oración mostrará cómo esta fe renovada se convierte en energía constante que te acompaña en tus próximas decisiones y evita que el agotamiento vuelva a dominar tu interior. Escribe en los comentarios: recibo renovación espiritual y nueva fuerza interior. No existe conquista exterior sin fortaleza espiritual interior. Antes de avanzar hacia lo visible, el espíritu necesita levantarse por dentro. Hoy no oramos por apariencia de fuerza, oramos por una estructura profunda que sostiene cada paso. La renovación no es estética, es interna. Allí donde te sentías frágil, comienza a levantarse una base firme. La vida exige energía que la emoción sola no puede mantener, pero cuando el espíritu se activa, la fatiga pierde dominio. Levantarse con fe no significa negar el cansancio, significa superarlo con una fuerza que no depende del ánimo del día. Hay una estabilidad que nace cuando la oración reorganiza el interior. Está escrito: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Esta declaración no promete facilidad, promete capacidad. La fortaleza espiritual no elimina el desafío, pero te equipa para atravesarlo. No caminas solo con tus recursos humanos, caminas sostenido por una renovación que no se agota. Recibe ahora esta activación. Tu espíritu se alinea, tu mente deja de retroceder. La renovación empieza a distribuir energía donde antes había vacío. Levantarse con fe es un movimiento interno que cambia tu postura frente a la dificultad. Ya no reaccionas desde la debilidad.
Respondes desde una base estable. Siente cómo la respiración se ordena. El cuerpo sigue al espíritu. Cuando la fortaleza espiritual entra, el miedo pierde su centro. Lo que parecía grande se reduce. Lo que parecía urgente se vuelve manejable. No porque desaparezca, sino porque tú cambias de posición frente a ello. Permanece hasta el final, porque el siguiente movimiento de esta oración mostrará cómo esta renovación se traduce en decisiones firmes que te permitirán avanzar sin volver al agotamiento que te detenía. Escribe en los comentarios: me levanto con fe y fortaleza interior. Hay momentos en los que la esperanza se debilita, no porque Dios haya dejado de actuar, sino porque olvidamos cómo ya actuó antes. Hoy entramos en una reflexión espiritual que restaura la memoria del corazón. Recordar no es vivir en el pasado, es traer al presente la evidencia de que el Dios de lo imposible no ha cambiado. Lo que hizo antes no fue un accidente. Fue una revelación de su naturaleza. Cuando el alma recuerda, la fe respira. La fe renovada no nace de la imaginación, nace del testimonio. Cada salida que viviste, cada protección silenciosa, cada puerta inesperada, forma parte de una historia que sigue en movimiento. Nada fue casual, todo fue señal de que lo imposible no gobierna cuando Dios interviene. Está escrito: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta palabra anula la idea de abandono. El Dios de lo imposible no opera por temporadas. Su constancia es el fundamento de tu esperanza. Lo que parecía una excepción en tu vida era en realidad una muestra de continuidad. Su acción no se agotó, sigue disponible. Permite que esta reflexión espiritual ordene tu interior. No estás comenzando desde cero, caminas sobre evidencia. La fe renovada no exige pruebas nuevas cuando ya existen huellas antiguas. Recordar estabiliza, recordar calma, recordar vuelve a encender la expectativa. Imagina tu historia como una línea de intervenciones invisibles que ahora puedes ver con claridad. Cada momento superado confirma que el Dios de lo imposible sigue caminando contigo. No estás esperando un milagro aislado, estás participando en una continuidad. Permanece hasta el final, porque el próximo movimiento de esta oración mostrará cómo esta fe renovada se convierte en una confianza práctica que te permitirá enfrentar el presente sin negar la memoria de lo que ya fue transformado. Escribe en los comentarios: recuerdo y mi fe se renueva. Hay días en los que el alma se cansa de explicarse, días en los que la tristeza no grita, solo pesa. Hoy esta oración entra en ese lugar silencioso donde muchas emociones viven sin testigos. Cuando la tristeza habla, el cielo no responde con juicio, responde con consuelo. Los días duros no te descalifican, te humanizan, y precisamente allí, donde te sientes más frágil, aparece un abrazo espiritual que no exige fortaleza, solo presencia. No necesitas fingir estabilidad para ser sostenido. El consuelo no llega para corregirte, llega para acompañarte. En medio de los días duros, tu valor no disminuye, tu historia no se detiene. El abrazo espiritual no borra la emoción, la contiene hasta que deja de desbordar. Hay una ternura divina que entiende sin palabras. Respira lentamente. Permite que este momento sea un refugio. El consuelo actúa como una pausa interior donde el corazón puede descansar sin culpa. La tristeza no es un enemigo a derrotar, es una señal de que algo necesita cuidado, y aquí, ahora, ese cuidado existe. Los días duros no son eternos, pero mientras duran, no los atraviesas solo. Imagina tu interior sostenido por una calma que no fuerza cambios inmediatos. El abrazo espiritual no acelera procesos, los acompaña. La reparación emocional no siempre hace ruido.
A veces ocurre en silencio, en respiraciones más lentas, en pensamientos que dejan de golpear. Permanece hasta el final, porque el cierre de esta oración mostrará cómo este consuelo se convierte en una base estable que te permitirá continuar, incluso cuando los días difíciles intenten regresar. Escribe en los comentarios: recibo consuelo y sigo adelante. Llegamos al cierre de esta oración, y lo que has atravesado aquí no se queda en palabras. Cada momento de consuelo, cada respiración de paz interior, cada instante de fortaleza espiritual ha reordenado tu interior de una forma silenciosa, pero real. No sales igual que entraste. Algo se acomodó, algo se estabilizó, y esa estabilidad te acompaña más allá de este momento. El miedo no desaparece por negarlo, desaparece cuando pierde su autoridad. Y hoy, esa autoridad fue desplazada. La confianza que activaste aquí no es emoción pasajera, es una posición interior. Incluso si el entorno vuelve a moverse, tu centro ya conoce el camino de regreso a la calma. La oración no te aisló del mundo, te fortaleció para caminar dentro de él. Que la paz proteja tu mente, que la fortaleza espiritual sostenga tus decisiones, que la luz acompañe cada paso que des hoy. No necesitas correr, no necesitas demostrar nada, solo avanzar con la seguridad de que no estás solo. La confianza no grita, respira, y ahora esa respiración vive en ti. Lleva esta atmósfera contigo hasta el final de tu día. Lo que comenzó en silencio seguirá trabajando en tus pensamientos, en tus reacciones y en tus encuentros. La estabilidad interior no se apaga cuando termina la oración, se expande. Escribe en los comentarios: camino en paz y confianza absoluta.